Sí. No se me olvida, no se me olvida, no se me olvida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es que no habla. El Espíritu de Dios, a medida que estamos en su palabra, acuérdense que Jesús dijo que él se tenía que ir para que viniera el Maestro, el Consolador a, a nosotros. Y qué mejor guianza que la de Él. Él es mi Maestro, Él es quien me enseña, Él es quien me dirige. Yo me siento ahora, yo estoy sentada aquí en la mesa y que sea Él que explique la palabra, el Maestro. Aquí vemos en el Evangelio de Juan capítulo 2, las bodas de Cana de Galilea. Al tercer día se celebraron las bodas de Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado la hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Entonces ya se imaginan una madre desesperada, ella está ahí y se enteró de eso. Ya para ese tiempo, José, su esposo, había muerto y ella estaba con su hijo. Una madre siempre acude al hijo para ver en lo que pueda ayudar. Entonces, ella reconociendo también que había algo grande en su hijo, reconociendo quién él era, ella fue donde él. Y entonces ella le dijo a todos los sirvientes, haced todo lo que él diga. Había allí 6 tinajas de piedras para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús dijo, llenad de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El buen vino, veamos ahí que era un agua purificada para los judíos, purificación. Y ahí él convirtió esa agua en una vasija vacía y la llenó del buen vino. A medida también, eso representa, a medida que Él nos llena a nosotros, tenemos que estar vacíos para así Él purificarnos. Muchas personas a veces, ayer tuve una conversación con una amiga y estábamos compartiendo la palabra. Entonces, mi amiga no se congrega, ella dice, no, porque Dios me lo enseña todo, Él solita a mí, esto y esto, y Él me ha dicho, yo no debo escuchar cualquier palabra. Por ahí yo le dije, claro, Él no quiere que escuchemos a todo el mundo, pero si el Espíritu de Dios está dentro de ti, como dice, yo me lo sé en inglés, dice, His Spirit is going to bear witness con el espíritu del otro. O sea, que el espíritu mío de Dios que está dentro de mí va a dejarme saber que es el mismo espíritu que está dentro de ti. Entonces ahí va a haber una unión, va a haber una unión. Entonces yo le dije, uno puede escuchar, pero tú vas a saber, algo está mal ahí. No voy a escuchar. Entonces no, ahí, que el Espíritu de Dios, porque cuando ella estuvo hablando así, estuvo hablando bien fuerte de los cristianos, estuvo hablando fuerte. El Señor me mostró orgullo, orgullo, porque Jesús no se sentaba solo con un solo discípulo a enseñar, no,
Jesús se sentaba con un grupo a enseñar. Entonces ella dice que Dios la tiene a ella solita, porque Dios lo que le tiene a ella es sumamente una cosa grandísima. Y yo calladita, calladita, escuchando, porque no voy a hablar. Le pido solamente a Dios que le dé revelación a ella de que es importante pedirle a Dios dónde tú quieres que me congregue, qué palabra tú quieres, porque ella está pasando por muchas situaciones y entonces dice, Señor, porque no dejo de pasar por todas estas situaciones. Y yo sé por qué, porque es el someterse al Espíritu de Dios. Dios está tratando de moldearla, pero ella está peleando. Ella se cree que está peleando con las situaciones, pero está peleando es con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasa a veces cuando vemos que nuestra situación no cambia. ¿Por qué sigo? Acordémonos de los israelitas en el desierto. Para llegar a la tierra prometida duraron 40 años. Cuando eso estaba ahí, como al doblar, estaba cerca para ellos llegar a la tierra prometida. Pero comenzaron las quejas. Comenzaron, ay, estoy cansada. Comenzaron todas las quejas del mundo y duraron 40 años y no todos llegaron. Eso a veces nos pasa a nosotros. Dios nos lleva a un desierto y ese desierto es para purificarnos. Ese desierto es para que dejemos que Él ponga ese buen vino dentro de nosotros, esa purificación. Pero muchas veces nos quejamos y llevamos ese pleito, como decimos, de la carne y el espíritu, porque no queremos someternos al Espíritu de Dios. ¿De qué es fácil? No es fácil, porque acuérdense que vivimos en un cuerpo pecaminoso. Estamos aquí en la tierra y no es fácil a veces someterse al Espíritu, pero es más fácil a medida que vamos conociendo a Dios, más y más se nos va a hacer fácil, porque le voy a decir algo, como lo dije ayer, cuando Él dice, esto, tú no vas a tener, es que tú no vas a tener choice, tú no vas a tener obligado, tú lo vas a hacer porque Él no te va a dejar tranquila. Él no te va a dejar tranquila. Obligado lo vas a hacer. Eso me ha pasado a mí. Cuando Él dice, esto, y por eso yo comencé este estudio, porque yo decía hace tiempo que lo iba a hacer y no lo hacía. Lo iba a hacer y no lo hacía. Hasta que el jueves de la semana pasada, en Deuteronomio capítulo 28, Él habló y dijo, pero te he dicho que lo hagas hoy, como que esa palabra en mi corazón. Y yo dije, no, yo tengo que hacer, yo no voy a esperar al lunes, yo tengo que hacerlo ya mismito. ¿Por qué? Porque ya Dios, yo me estoy metiendo en el medio de lo que Dios quiere hacer. Y entonces, tengo que ser obediente a Él, porque ya a medida que mi relación con Él ha ido creciendo, mi vida no me pertenece, mi vida se le ha dedicado a Él. Y así es que a medida que esto, y van a ver qué vida podemos vivir grandemente, porque hay abundancia en Cristo Jesús. No tenemos que esperar morir y vivir en el cielo para disfrutar de todas las riquezas, de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a seguir leyendo entonces. En el versículo 12, ahí vemos que en el 11, esas fueron una de las primeras señales que hizo Jesús en Cana y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ese fue el primer milagro, el primer señal que Él hizo. Y también imagínense los sirvientes, cómo eso impactó a los sirvientes que le ayudaron, cómo todo eso impactó. Entonces, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos que se quedaron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y
a los cambistas que estaban allí sentados e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo todos. Con las ovejas, los bueyes, también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Jesús le había dicho. ¿Cuántas personas a veces utilizan la casa de Dios para, vamos a poner, esa es muchas veces para ventas, para, no solo para venta, también para en mi vida social? Esa es mi salida, pero ¿están siendo edificados? No, no están siendo edificados, están utilizando la iglesia para otro propósito. Pero aquí Jesús estaba hablando también de su templo, de su templo. Cuando Jesús viene dentro de nosotros, Él está limpiando esta casa aquí dentro de nosotros y comienza a sacar todas esas cosas que no van de acuerdo de Él. Pero es a medida que pasamos tiempo sentados con Él, de que Él nos va limpiando. Y así mismito estuvo limpiando ese templo de todo eso. ¿Cuántas cosas hay veces hacemos nosotros? Porque ya el Señor nos limpió por su sangre, pero nosotros volvemos y las recogemos. Nosotros volvemos y recordamos esos pesares del pasado, recordamos o hacemos inmoralidades o cosas así, los recogemos de nuevo, cuando Él ya nos limpió. Entonces por eso Él dice, limpió ese templo, limpiando su casa. Mientras estaban en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Acuérdense que Jesús, Hijo de Dios, la palabra, él era espíritu, él era la palabra, él conocía a los hombres. Los hombres no tenían que hablar. En ese tiempo que Jesús anduvo caminando, recordemos que el espíritu no estaba. Jesús andaba. Cuando eso no estaba, los hombres no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ustedes van a ver la diferencia de una vida en el espíritu que una vida que solamente podían estar cuando Jesús estaba ahí, tenían que ir a ser sanos, tenían que escuchar una palabra de Jesús para que Jesús declarara la sanidad. Ahora, por medio del Espíritu, nosotros tenemos esta libertad de tú estar allá en New Jersey, yo estar aquí y estar unidas por medio del Espíritu. Ahora vienen en Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Él era un maestro de los fariseos, él era grande de los fariseos, Nicodemos. Era como un sacerdote grande, vamos a poner ahí. Pero él vino de noche escondido a ver a Jesús porque él sabía que había algo. Ya los rumores entre la gente se escuchaban acerca de Jesús. Entonces él vino de noche y él reconoció que había algo diferente en su corazón. Él sentía, hay algo diferente acerca de él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. En esta palabra, ahí, es clave, donde dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El agua es representación de la palabra. ¿Qué hace la palabra a medida que uno la va leyendo la palabra? La palabra te va lavando. El agua te va limpiando esa palabra. Pero para que esa palabra, esa agua se haga viva y pueda, flow, dice que hay un versículo que dice que de tu estómago, lo estoy traduciendo de inglés a español, pero dice que de tu estómago van a fluir ríos de agua viva. Esa es esa agua de la palabra que va a fluir por medio de ti. Pero todo esto es posible por medio del Espíritu. Por eso dice que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mucha gente tiene la palabra, pero esa palabra todavía no está viva. Por eso muchas veces, acuérdense, los fariseos, los sacerdotes, ahí estaban con la ley apuntando con el dedo, mire, está haciendo milagro, en tal día no puede hacer milagro. Estaban apuntando porque estaban por la ley, estaban solamente con la palabra, estaban solamente llevándose de eso. No estaban siendo dirigidos por el Espíritu, no lo tenían el Espíritu. Entonces, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, le preguntó Nicodemos, bueno, cuando Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va, así es el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que nace del Espíritu es dirigido por el Espíritu de Dios. Mi vida no me pertenece, le pertenece al Señor. Entonces, llegamos a esa confianza donde es el Espíritu que te está dirigiendo tu vida. Tu vida es dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le respondió, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de los que sabemos, hablamos y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Solamente mucho es de lo que vemos, de lo que sabemos, hablamos eso y no es por el Espíritu. No es por el Espíritu. Escuchamos a alguien, decimos lo mismo, pero cuando es por el Espíritu te va a decir todo lo que tú tienes que decir en esa hora, en ese momento. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creéis si os digo las celestiales? Porque tenía que ver quizás para creer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús, él descendió. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Después dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí nos damos cuenta, cuando alguien te está condenando, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? La mujer no está supuesta a hacer eso. Yo quiero que se pregunten, ¿y eso viene de Dios? En Romanos capítulo 8 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ni yo misma me puedo condenar a mí misma por cosas que yo he hecho, porque el Espíritu es que me va a dejar saber, el Espíritu me va a me va a hacer sentir de una forma, hiciste mal. Esa es la grandeza de Dios, que Dios me va a dejar saber, no el hombre me va a dejar saber, lo hiciste mal, el Espíritu de Dios me va a dejar saber que lo hice mal. Porque mucha gente no va a estar de acuerdo con que yo esté haciendo esto hoy día, de que yo, por qué yo estoy, qué yo soy, quién yo soy. No, mi vida, yo estoy aquí por el Señor. Métase quien se meta, yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque estoy siendo obediente a Él. Y eso es una vida en el Espíritu que tenemos que seguir. Es como dicen, uno va creciendo de gloria en gloria. Tú llegaste aquí, sigue alcanzando más, sigue creciendo más, no te quedes aquí, sigue, porque hay más y más hasta que ya venga el Redentor, venga y nos lleve a aquel lugar, a vivir en el reino de Dios. Pero les digo que esa vida en el reino de Dios la podemos vivir aquí. En vida, les tengo que decir, en vida la podemos vivir junto a Él. Mientras Él se va formando dentro de nosotros, vivimos esa vida en abundancia. Muchas veces muchos piensan abundancia es lo material. La palabra de Dios dice que Él va a suplir todas tus necesidades. Es decir, que no va a haber falta en ti, porque Él te lo va a proveer todo. Tú crees en Él, Él te va a suplir todo. Entonces ahí Nicodemo sabía que había algo en Él. Dios amó tanto a nosotros que nos dio a su Hijo unigénito. Dios no envió a su Hijo al mundo, como dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Muchas personas, a veces hay condenación, que nos sentimos mal, que viene la oscuridad y estamos en un desierto perdido. Permite que esa luz entre. No hay condenación. Jesús vino al mundo. Sé la luz de Dios en este mundo. A medida que Él se va formando dentro de ti, sé esa luz. Como dice que el hombre no viene a la luz porque no quiere ser expuesto, no quiere, el malo detesta la luz. Cuando tú eres esa luz, el malo no va a querer andar contigo.
¿qué pasa? Tú vas a exponer la oscuridad, tú vas a exponer que él está mal. Pero seamos esa luz de Dios brillando, brillando día a día para él, para su gloria, practicando siempre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos la verdad? Llegando a conocer al Padre. Así practicamos la verdad. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ahí vemos la humildad de Juan. Juan no admitió a sus discípulos, no, porque Jesús esto, no hubo competencia, no hubo competencia. Él les recordó, de él era que yo hablaba, él es más grande que yo. Yo me alegro porque es a él que deben de ir. Muchas personas, y les voy a decir, tengan cuidado con esto. Cuando ustedes ven a alguien que le está predicando y entonces ese predicador se está engrandeciendo él, pero no está engrandeciendo al Señor. Ahí comparemos a Juan. No se parece a Juan. Juan le estaba dando la gloria a Dios. Juan estaba enviando a su gente al Señor. Entonces, pensemos en eso. Comparemos y que sea eso nuestro punto de referencia. Cuando una gente hasta está haciendo milagros, cuando una gente le está profetizando, tenga cuidado y sepa si es de Dios. ¿A quién esa persona le está dando la gloria? ¿A dónde esa persona lo está dirigiendo? Si esa persona lo está dirigiendo a usted y hablándole de su pasado, ponga esa cuestión en su cabecita. Dios no te va a hablar de tu pasado, Dios te va a hablar de tu presente y tu futuro para engrandecerte, para llevarte más alto. Es decir, que comparemos a Juan, porque a veces el hombre, a medida que va creciendo y la gente va diciendo, wow, 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 se va engrandeciendo y se pierde y se pone orgulloso, como que, wow, me están esto. Entonces, a medida de esto, siempre mantengámonos en ese lugar, siempre humildes ante el Señor, que la gente no nos vea, ellos vienen a nosotros porque ellos están viendo la luz, por eso son atraídos a nosotros, pero siempre dirijámonos a la gran luz que es Cristo Jesús y démoslo siempre toda la gloria a Él. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas terrenales. Así le estuve diciendo. Déjeme decirle una cosa, un testimonio really quick, bien rapidito. Mi maestra iba a hacer una operación de un ojo, le iban a hacer una operación y el Señor ya se lo había mostrado por medio de un sueño. Y ella no creía mucho en los doctores porque ella decía, tú me vas a sanar, pero Dios quería que ella fuera por medio de esa operación porque Dios le dijo, esto va a ser para mi gloria. Pero Él le dijo un mandado, tú tienes que enseñar a Cristo.
porque en las iglesias se han olvidado y lo que están es hablándote del problema, de tus situaciones en tu hogar, pero no están predicando la palabra. Y Jesús dijo, necesito que el evangelio, que la gente conozca del Cristo resucitado, porque si no siempre van a depender del pastor, van a depender de la iglesia, pero tienen que depender de mí, tienen que venir a mí, conocerme a mí. Entonces, dales Cristo, que sepan que su vida es resucitada en Cristo Jesús, que sean nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, todas esas cosas, les digo, veamos todo eso. Cuando estemos escuchando el mensaje, me están hablando de mi problema, me están hablando, sí, les digo para qué eso mantiene a la gente en una forma de emoción. Yeah, eso me está pasando a mí, yeah, sí, sí, sí. Y sale la gente, esto de la iglesia los domingos bien, como dicen, pump. Ay, sí, la palabra estuvo buenísima, pero entonces esa palabra va a dar frutos. No es duradera, no se queda ahí. Entonces, él dice, como le dije, él es el ramo y él es el tronco y nosotros somos las ramas. Si no está unido a la rama, al tronco, no va a dar buenos frutos. Si una palabra no ha producido frutos en ti, fíjate de qué rama tú te estás alimentando. Fíjate de qué rama, porque va a dar buenos frutos. Pero a su tiempo, el Señor es el que va a traer el aumento. Porque nada podemos hacer, nada podemos hacer por nosotros mismos. El que viene del cielo está por encima de todos y de los que y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua de Dios en veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Eso dice la palabra. A medida que escuchemos su palabra, nuestra fe va a aumentar y así recibimos, como dice, el que recibe su testimonio, ese atestigua de su Dios en verdad, va a testificar del Señor. No voy a hablar de mis obras, sino de cosas que van a edificar al pueblo de Dios. Y con eso los dejo hoy día, de que siempre nos acordemos que la importancia de la palabra, nos llevemos eso, de que la palabra es la que nos limpia, nos va llenando y después por medio de su espíritu, esa palabra va a fluir como ríos de agua viva, porque el espíritu es el que va a sacar esa palabra de dentro de ti. A medida que esa palabra entra, el espíritu te va a dar las palabras que hablar, el espíritu te va a dar la fortaleza, el espíritu es el que te va a sostener en el tiempo de prueba. El espíritu, tú no tienes que hacer nada. Esa vida abundancia es de que es el Señor el que tiene la fuerza. Nosotros no tenemos fuerza, nosotros no tenemos fortaleza para pasar por situaciones, solamente Él, porque dice que mientras tú estés pasando por ríos, que estés pasando por fuego, Él es el que te va a llevar cargado, Él es el que te va a llevar. Y esa es la vida en abundancia que tenemos en el Hijo. Y eso era lo que Nicodemo veía. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Jesús era ese testimonio. Jesús era la palabra y tenía el espíritu y nos dejó todo su ejemplo. A medida que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo y conociendo más todo esto. Yo le doy las gracias por haberme acompañado en esta mañana. Bendito es el Señor. Que pasen un buen día. Vamos a ir ante el Padre. Si alguien tiene alguna petición, siempre no se olviden de escribírmela.
Pero el Dios conoce su corazón, Dios conoce y Dios les escucha. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por compartir el pan de vida con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres, esta palabra es nutrición que fluye, Padre Santo, por nuestra sangre, por nuestras coyunturas, por nuestros huesos, Padre. Que esta palabra nos sostenga, Padre Santo, en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por prepararnos, Padre Santo, en estos momentos, prepararnos, Padre Santo, con tu palabra. Bendito es tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu protección divina. Gracias, Señor, por tus ángeles que acampan alrededor nuestro. Gracias, Padre Santo, por cuidar de nuestros familiares. Y a ti te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, porque todo es posible en ti, todo es posible en Cristo, Padre Santo. A medida que el Cristo resucitado vaya creciendo dentro de nosotros, Padre Santo, más y más nos damos cuenta que sí, de que todo es posible en ti, porque por nuestras propias fuerzas no podemos creer, pero solamente por medio de tu Espíritu podemos creer, podemos crecer en fe, una fe en ti, una fe tuya, Padre Santo, tu fe que continúe creciendo dentro de nosotros. Bendito Padre, bendito y te alabamos, Señor. Glorificado tu santo nombre, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Bendito por siempre eres, Padre. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Bendito Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Bendito es, Señor. Bendito tu santo nombre, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito. Ante tus pies nos postramos, Padre. Yes, Lord. Yes, Lord, ante ti, Padre. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Bendito Dios. No hay lugar Bendito más Dios. alto, Gloria a ti, mi Dios. grande que estar a tus pies. Yes, Lord. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que Estar a tus pies. Estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, Bendito Dios. entrego lo que soy. Me entrego a ti, Padre. Es el lugar de mi seguridad. Sí, mi Dios. Donde nadie me puede señalar. Gloria a ti, mi Dios. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Gracias, Señor. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. Yes, Lord. Más alto, Bendito Dios. Estar a tus pies, Padre. Bendito Dios. Gloria a ti, mi Dios. Bendito Padre. Gloria a ti, mi Dios. Bendito Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios.
Bendito, sí, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Bendito Padre. Más grande que estar a tus pies. Bendito Que Dios. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Bendito Dios. Que estar a tus pies. Bendito Dios. Bendito Dios. Dios me las bendiga. Gracias. No hay lugar mejor que estar en los pies del Señor. No hay lugar. No hay lugar mientras Él dirija nuestros caminos, mientras Él dirija, como la palabra dice, que seamos, que Él sea nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, mientras hacemos esa confesión, mientras Él es nuestro Señor, Él es el que dirige nuestra vida. No hay lugar más santo, más mejor, no hay refugio mejor que estar ante los pies del Señor. No hay paz, es una paz que nada te puede mover. Cuando el mundo, cuando el trabajo, cuando las cosas te tratan de desbalancear, el Señor viene, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces ese Damak tenemos que volver. Él es nuestro balance, Él es ese refugio que incomparable, incomparable. No hay nada que se compare con estar ante los pies. Y ahí es que Él nos ha llamado y Él nos invita que vivamos esa vida en Él, en ese lugar. Porque para eso fuimos llamados, fuimos creados para adorarle, para alabarle. Y en ese lugar Él quiere que, ese es el deseo más grande del Padre, más grande, que estemos ahí todos en unión. Dios me le bendiga. Si ustedes no entendieron algo de la palabra, pueden venir, pero más pídanle al Espíritu Santo, porque Él es que a medida de que sus ojos, como la palabra decía ayer, que sus ojos de su entendimiento sean abiertos, el Señor los llena de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él. Él es que abre esos ojos. Esa oración de Pablo que les dije ayer, esa oración yo siempre la decía, siempre oraba eso: Señor, abre mis ojos de mis entendimientos, abre mis ojos, lléname de sabiduría en el conocimiento de ti. Y a medida que esa oración se fue siendo más viva en mí, yo vi como el Espíritu Santo me mostraba su palabra en una forma diferente, y aún todavía sigue, porque nuestros ojos día a día son más abiertos a medida que pasamos ese tiempo con Él. Dios me la bendiga, las quiero mucho. Que pase buen día. Bendiciones. Adiós, mi querida Betsy. Bye, querida. Besos. Se frizó Betsy. Bye, bye.